Esta película logra mostrarnos el lado más oscuro de la humanidad, pero también nos muestra el lado más hermoso y noble. Sin dudarlo, es una obra que nos hace reflexionar sobre el costo humano en la guerra, enfocándose en la experiencia de los civiles cuyas vidas son extinguidas por el conflicto. Pienso que la palabra que mejor describe el impacto emocional de esta película es devastadora, porque nos hace ponernos en la piel de Setuzko y su hermano mayor, y el tema central de esta historia está en el esfuerzo incansable del hermano mayor Seita por salvar y cuidar de su hermana pequeña Setuzko, pero no solo eso, sino en su esfuerzo de ofrecerle paz en un mundo de guerra. La fuente de inspiración de esta película está en la capacidad de encontrar y valorar momentos de gratitud y belleza, incluso cuando todo a nuestro alrededor es un caos. Jamás volveré a dejarte sola, jamás. Estaré contigo siempre. Ah, te lo prometo. Soy Gabriel Martínez, psicólogo clínico, y hoy estaremos analizando La tumba de las luciérnagas, una película realmente triste, pero que creo que es una de esas obras que debes mirar, así que sin más vamos con el video. La historia nos sitúa en Japón, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, y sigue la lucha por la supervivencia de dos hermanos, Seita y la pequeña Setuzko, que han quedado huérfanos. Es un contexto histórico donde Japón enfrentaba una derrota inminente, y la suerte de estos niños no será diferente a la de su nación. Y algo a tomar en cuenta y que de cierto modo te hace pensar esta historia es sobre cómo puedes encontrarle un sentido a la vida aun cuando sabes que no hay esperanza alguna para salir del caos. Y prácticamente la película explora esta pregunta con una honestidad a la cual las películas de Disney con su final feliz no nos tiene acostumbrados. Pero continuando con la película, tras un bombardeo que destruye su hogar y sin noticias de su madre, una mujer les ofrece ayuda y Seita, aferrándose a cualquier cortesía, acepta esta ayuda. Sin embargo, la cruda realidad es que su madre ha muerto por las bombas de los norteamericanos, que destruyeron las ciudades japonesas construidas en gran parte de madera y que causaron cientos de miles de víctimas. Por su parte, Setuzko no deja de preguntar por su madre sin saber todavía que está muerta. Quiero ver a mamá. Tal vez mañana. Hoy es tarde. La actitud de su hermano Seita frente a todo esto es sinceramente admirable, porque el humor y la felicidad que le intenta dar a su hermana pequeña en medio de todo esto es lo que le permite seguir adelante a los dos, por lo menos por algún tiempo. Porque a medida que la historia avanza, nos vamos dando cuenta que la situación para estos dos hermanos no mejorará. Una escena impactante es cuando Seita lleva a Setuzko a la playa. En ese momento, los dos se encontraban alojados temporalmente con una tía que es un poco dura con ellos, y estando en la playa, Seita se esfuerza por asear a Setuzko, y vemos cómo su piel está cubierta de sarpullidos y llagas, signos claros de la desnutrición de Setuzko, pero él aún no entiende la gravedad de estos síntomas. Aún así, los dos se divierten y pasan un buen rato jugando. ¡Ay, sí, fría! Bien, ya no sentirás picazón. ¡Es una gran bañera! Pero en esta misma escena, Setuzko ve a un cadáver y piensa que es un hombre durmiendo. Seita, tratando de protegerla, solamente le dice que no mire eso y que cuando haga un poco más de calor, le enseñará a nadar. Lo interesante aquí es que Seita no niega la realidad que acaban de ver, pero centra la atención de su hermana en algo más interesante o divertido para ella, algo que resulta ser muy efectivo en situaciones de supervivencia emocional. Pero su situación se vuelve aún más difícil cuando salen de la casa de su tía y se ven obligados a vivir en un refugio antiaéreo abandonado, y en la oscuridad de su nuevo hogar, Setuzko expresa su miedo. Está oscuro, me da miedo. Oye, tengo ganas de ir al baño. ¿Tú no, Setsuko? Ujú. Ese es un kamikaze. Parece una luciérnaga. Sí, así es. Ven, atrapemos algunas. Aquí vemos cómo juntos llenan su refugio con la luz de las luciérnagas, y Setuzko ríe mientras Seita, iluminado por los insectos, le coloca uno como si fuera una pinza para el pelo. Estos momentos de alegría donde Seita se esfuerza por construir una especie de normalidad para su hermana evidentemente contrastan con la oscuridad de su realidad, y la corta vida de las luciérnagas se convierte en un símbolo de la fragilidad de sus vidas y su felicidad. Y claro, la ausencia de sus padres es un peso constante, porque se sabe que su madre ha muerto, y aunque tienen la esperanza del regreso de su padre, un oficial de la marina japonesa les hace ver que su padre muy probablemente también esté muerto. Así que vemos estos dos hermanos en medio de un país con una gran escasez de alimentos, lo que significa que hay poca o ninguna ayuda para ellos. Y esta situación hace que Seita tome medidas desesperadas, como pescar, cazar ranas y hasta robar cosechas para mantener con vida a Setuzko. Y llegados a este punto, creo que evidentemente esta película no es una de esas películas que son divertidas de ver, pero tiene un mensaje que hace que sea obligatorio
obligatorio verla. Y claro, es una historia muy cautivadora porque nos pone en la piel de sus personajes. Y esa manera en la que Seita lucha por cuidar de la infancia de su hermana es realmente hermoso de ver porque me hace pensar inclusive sobre en qué me convertiría si estaría pasando por algo similar. Y más aún sabiendo que la esperanza de que se solucionen las cosas son casi nulas. Y honestamente, creo que en tales situaciones muchas personas pueden perder su humanidad. Pero la película nos muestra que lo más hermoso del ser humano también puede salir en situaciones extremas. Y continuando con la película, hay que tener en cuenta que Seita jamás le había dicho o contado a su hermana sobre la muerte de su madre, y ella se entera porque su tía le había dicho cuando Seita no estaba. Así que todo esto nos lleva a la siguiente escena. ¿Qué haces? Hago una tumba. Porque mamá está en una tumba también. Ah, La tía me lo contó todo. Me dijo que mamá murió y que ahora está en una tumba. visitaremos su tumba alguna vez. Setsuko, ¿recuerdas ese cementerio? Aquel que se encontraba cerca de Nunobiki, ¿sí? Allí es donde está mamá, bajo un gran árbol de alcanfor. Aquí creo que es evidente que la pregunta de Setsuko sobre el porqué de la muerte tan rápida de las luciérnagas hace alusión directamente a la muerte de su madre. Y creo que también simboliza su propio destino y el de millones de niños japoneses. Aquí quiero hacer hincapié en que estos niños no tienen ningún tipo de guía sobre cómo afrontar el duelo, porque simplemente están tristes y sobreviviendo. Aún así, el vínculo y ese rol parental que Seita asume le ofrece una especie de consuelo y sentido en medio del caos que están pasando. Así que creo que el mensaje de la película es que aunque no tengamos del control sobre la duración de nuestras vidas, sí lo tenemos sobre quiénes somos durante esos días, y la manera en que Seita y Setsuko se cuidan mutuamente es el testimonio central de esta idea. Un ejemplo de esto es cuando Seita es golpeado por robar, y Setsuko, a pesar de su propia debilidad y enfermedad, corre hacia él con una preocupación muy común en los niños. Seita, dime en qué parte te duele. ¿Quieres que te consiga un doctor? En este momento, ella, al igual que él, está haciendo lo mejor que puede con las pocas fuerzas que le quedan, pero el sufrimiento de Seita empeora porque sabe que no puede compartir plenamente con su hermana que ella se está muriendo y que él es incapaz de conseguirle el alimento necesario para salvarla. Pero en fin, esta película es tan fuerte que yo no pienso volver a verla en un muy buen tiempo, pero aún así es necesaria verla, porque nos da lecciones sobre la gratitud y la resiliencia del espíritu humano frente a lo inimaginable. ¿Qué es, Setsuko? Bolas de arroz. Yo las hice para ti, hermanito. Gracias. Setsuko nunca se despertó. Aquí quiero reflexionar que hay muchas personas que no pasamos de este tipo de adversidades, y la película invita a reflexionar sobre cómo se afrontan las dificultades cuando parece no haber salida, ya sea una enfermedad, una relación fallida o, como en este caso, una guerra impuesta por otros. La tumba de las luciérnagas nos muestra las mejores cualidades de la naturaleza humana, como el desinterés, el sacrificio, la bondad, la paciencia y la capacidad de encontrar la felicidad en lo cotidiano, incluso cuando todo está lleno de caos. Y la muerte de Setsuko se convierte en un símbolo de todos los niños de Japón que perdieron la vida en la guerra. Esta película logra mostrarnos el lado más oscuro de la humanidad, pero también nos muestra el lado más hermoso y noble. Sin dudarlo, es una obra que nos hace reflexionar sobre el costo humano en la guerra, enfocándose en las experiencias de los civiles cuyas vidas son extinguidas por el conflicto. La película, en su esencia, es una reflexión sobre la guerra. El mensaje que nos deja es que inevitablemente la guerra es mala, porque incluso los conflictos que pueden ser percibidos desde ciertas perspectivas como buenas guerras o luchas necesarias, conllevan un costo humano enorme que no la podríamos entender a menos que lo vivamos. Y la tumba de las luciérnagas sirve como un recordatorio de que la guerra no justifica los medios. Llegados a este punto, si te gustó este análisis y quieres que siga subiendo contenido como este, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También déjenme en los comentarios qué opinan de esta película y sin más nos vemos en una próxima.